Nos encontramos con Jimena Latorre. Ella es diputada nacional de la provincia de Mendoza, la provincia de los vinos de la República Argentina, y ella está con un proyecto que está presentando y hoy, particularmente esta semana, quieren lanzar un proyecto de la Semana de Concientización sobre Educación Sexual Integral, una ley muy conocida en Argentina que le decimos Ley ESI, pero le vamos a preguntar a Jimena, nuestra invitada, de qué se trata este proyecto y de qué se trata la ley. Hola Elena, sí, la tierra del sol y del buen vino, como decís, soy diputada mendocina de la UCR y es este proyecto del que comentabas, un proyecto de una diputada de Cava, de la UCR también, Dolores Martínez, que acompañamos varios diputados y diputadas más de Juntos por el Cambio, y el objetivo es darle difusión. Desde 2006 tenemos en Argentina la ley 26150, que es la educación sexual integral, pero lo que busca esta ley es ir un poquito más allá y colaborar con la difusión y con la concientización respecto de la importancia y los beneficios para nuestra sociedad que trae la educación sexual integral, y en ese marco declarar, para poder visibilizar más aún esta necesidad de educación y de acceso a la información, la primera semana de octubre como la semana de la educación sexual integral. Entonces, de la misma forma que tiene su fecha o su día conmemorativo, y así se entablan o se emprenden las campañas de información y concientización, por ejemplo, la lucha contra el cáncer de mama, aprovechando que estamos en octubre también, la idea es que declarar esta semana como semana de la concientización y la información, y respetando obviamente este derecho, que es un derecho universal, un derecho humano, que es a la información, concientizar y realizar actividades conjuntas en este marco, ¿no? Para colaborar y que no tan solo sea esta educación sexual integral en el marco educativo, en el marco que ya se está brindando de las currículas tanto de primarias como de secundarias en todo el país, sino que esto sea transversal y vaya más aún a los hogares, a los círculos familiares, a los círculos de amistades, y sea y un diálogo del que seamos responsables todos y todas, ¿no? Y lo importante de el rol que cumplen las escuelas, por lo menos en Argentina, que tienen que cumplir con esta ley, justamente el rol de educar a los niños y niñas en educación sexual integral, aprender a conocernos, aprender a respetarnos, aprender a respetar al otro, y al no poder ir a las escuelas, porque las escuelas están cerradas, esto es algo que está faltando, ¿no? Entonces, ¿qué prevé esta semana? Concientizar no solo desde la escuela, que esto es una ley que se tiene que cumplir y a veces no se cumple en todas las escuelas del país. Como decís bien, es la importancia de la educación sexual ha servido para acrecentar el nivel de conocimiento en niños, niñas y adolescentes respecto del cuerpo, respecto de los vínculos sanos, respecto de los derechos que tienen cada uno y cada una, y ha ayudado también a prevenir muchos casos de violencia de género, de violencia en espacios educativos, en el seno de muchas familias, que también lamentablemente se da. Entonces, no tan solo la equidad que genera poder brindar información y conocimiento, y que cada uno y cada una con perspectiva de género pueda tomar decisiones informadas y correctas. Entonces, hacer responsables de esta ESI no tan solo a los educadores, como ya lo son a partir del aprendizaje en las currículas escolares, sino también a todos quienes somos formadores de opinión y quienes somos responsables en la vida civil y en la vida social de una u otra forma. No tan solo respecto de los menores, respecto de las menores, sino también respecto de nuestros pares, respecto de nuestros amigos, nuestros familiares, la gente con la que nos vinculamos. Creo que es una cuestión no tan solo de educación, sino también de responsabilidad y contribución social. Para cerrar este tema, ¿qué le podrías decir a quienes no conocen la ley ESI o le escuchan y escuchan la palabra educación sexual y ya les da cierto temor, les da miedo? Hay muchos padres que se han manifestado que se oponen a esta ley. ¿Qué les podés decir para tranquilizarlos y llevarles un mensaje? Pero hoy por hoy es mayoritario y existe un consenso sobre la aceptación y la necesidad y los beneficios que se han visto como resultados estadísticos, cifras objetivas de que el conocimiento y la información científica objetiva en el marco de
lo que es la posibilidad del autoconocimiento, del respeto, de los vínculos afectivos sanos, de la formación sexual para poder vincularse en forma sana, ha dado muy buenos resultados, como te decía, respecto a la violencia de género, respecto a la violencia sobre niños y niñas y adolescentes, y también respecto a la vivencia y la necesidad o el derecho que tenemos todos a tener una vida sexual sana e informada, respecto también a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, de embarazos no deseados, etc. Entonces, más allá de las formas que la misma ley, la 26150, establece que los establecimientos pueden adaptar esta formación a la idiosincrasia o la formación que sea más afín a sus convicciones, quiere decir que todos podemos tener un objetivo en común, comunicarlo de forma científica, responsable y seria, sin que esto tenga que desmerecer o vaya en contra de las convicciones o de la religión o de la moral, como cada uno lo entienda y la viva, ¿no? Estás trabajando en un proyecto sobre el plan médico obligatorio acá en Argentina que tiene que ver con analizar la hormona antimulleriana. Si nos querés explicar, que también tiene que ver con la salud y sobre todo con la salud de las mujeres y la salud reproductiva. Si me querés contar de qué se trata. Interpretado como el concepto que nos da la Organización Mundial de la Salud, que es este estado de bienestar, no tan solo físico, sino también mental, también social. Entonces, todos estos conceptos y todos estos distintos enfoques son los que podemos entender en un sentido amplio respecto de la salud. Y de la misma forma que la salud sexual y la salud reproductiva requieren de conocimiento, también la planificación y la salud reproductiva en la mujer requiere de conocimiento para poder tomar decisiones. Y en este marco, el proyecto que presenté, también acompañada por Dolores Martínez, que es la autora del proyecto de la Semana de ESI, y otras diputadas más, está relacionado con la posibilidad de que la mujer pueda planificar su vida a través del conocimiento de su organismo. Las mujeres tenemos una reserva ovárica determinada, es decir, todas nacemos con una determinada cantidad de óvulos que son posibles de fecundar y los vamos perdiendo a lo largo de nuestra vida. Pero la brecha que día a día hemos ido achicando respecto de la equidad y de la accesibilidad que tenemos a distintas oportunidades como la educación, la formación académica, la inserción laboral, las carreras, los puestos de jerarquía, han hecho que la vida reproductiva de la mujer, es decir, la etapa reproductiva de la mujer, se aplace y que hace 30 años estaba ubicada entre los 20 y los 25 años, quizá, y hoy se ha corrido entre los 35 y los 40. Pero ese reloj biológico, esa reserva ovárica de la que te hablaba, sigue siendo la misma. Entonces, el resultado indirecto de esto, que por un lado tenemos un objetivo loable, que es participar, ser parte de una sociedad más equilibrada y más equitativa en cuanto a los derechos de hombres y mujeres, por otro lado, quizá nos deja fuera de otra planificación a la que también tienen derecho las mujeres, que es a la planificación reproductiva, la planificación de una familia y de su voluntad procreacional. Entonces, en ese sentido, poder conocer cuál es la reserva ovárica sin que estemos apresuradas o condicionadas por la eventual posibilidad de tener que recurrir a un tratamiento de fertilización asistida, sino conocerlo a priori, conocer si tenemos una reserva ovárica buena o no, y cuál sería nuestra vida fértil cronológicamente para poder contemporizarla y poder hacer planes o programas en forma simultánea y contemporizar estos distintos roles que hoy tiene la mujer en la sociedad. Jimena, hay una pregunta, ¿cómo se hace este análisis de hormona antimulleriana? ¿Cómo es? ¿Es un análisis de sangre? ¿Implica cuál es el costo? ¿Hoy por hoy lo cubren las obras sociales o prepagas o sistemas de salud? ¿Cómo es? Bueno, como decís, es un análisis de sangre, es un análisis sencillo, si bien de las tres formas que hay para determinar esta fertilidad en la mujer es el mejor.
porque también tenemos la posibilidad de hacerlo a través de una ecografía, pero esas ecografías tienen que estar hechas por especialistas en fertilidad, y son muy pocos los que pueden hacerla en forma exacta. Entonces, este análisis permite conocer esta información respecto a nuestra reserva ovárica con un simple análisis de sangre. Ahora bien, en la Argentina, hoy por hoy, son muy pocas obras sociales las que lo cubren, la salud pública no lo cubre, muy pocas obras sociales y prepagas. El costo ronda los 3.000 pesos, que si bien no es una suma exagerada o una suma desmedida respecto de otros, comparándola con otros estudios que tampoco lamentablemente la salud pública o las obras sociales cubren, si tenemos en cuenta que lo que se busca es que la mujer pueda tener acceso a esta información para tomar decisiones informadas y planificar su vida, hoy por hoy en el contexto económico en el que nos encontramos, sí es un monto significativo en cualquier sueldo promedio. Entonces, no es un costo fiscal imposible de afrontar para que la salud pública lo cubra, pero sí es quizá un costo importante, o que lleva a que las mujeres lo aplacen y no lo tengan como prioridad, y por esto se dificulta el acceso. Entonces, la propuesta es esa, que sea accesible en forma gratuita. Perfecto. ¿Y a partir de qué edad se recomendaría, o los especialistas recomiendan, hacerse este análisis? Porque hacérselo a los 20, 25 años capaz que no tiene mucho sentido. ¿A partir de qué edad de la mujer sería importante conocer esta reserva de óvulos, ¿no? Capacidad fértil que tiene la mujer. Bueno, te cuento, estadísticamente la reserva ovárica llega a su punto máximo a los 35 años y empieza a decaer entre los 35 y los 37. Pero cada organismo es una individualidad, y por lo tanto pueden haber mujeres que tengan, por ejemplo, una menopausia precoz a los 30 años, a los 32 años, y otras mujeres que quizá puedan tener una reserva ovárica mucho mejor y puedan concebir hasta los 40, 45 años. De hecho, estadísticamente se ha duplicado la cantidad de mujeres que hoy tienen hijos entre los 40 y los 44, 45 años. Esto depende de cada organismo. Ahora, el proyecto propone que se lo pueda hacer cualquier mujer mayor de 18 años que dé el consentimiento médico informado para que se haga de esta forma. Y los apoyos que hemos ido buscando y las discusiones o las conversaciones que hemos tenido también con el sector académico está en que muchos médicos lo veían como un diagnóstico o un estudio que se pedía solo como diagnóstico previo cuando había alguna posible anomalía o disfuncionalidad, previo a determinar si era necesario un tratamiento de baja o de alta complejidad. Claro. Si pudiésemos hacerlo sin que haya un problema, o no tan solo como preventivo, sino, como te decía, como parte de un derecho al acceso a la información sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo, podríamos también programarnos, porque si, suponte, yo tengo 34 años y me hago el estudio ahora porque quizás sé que mis posibilidades laborales o mis perspectivas laborales no compatibilizan con mi voluntad procreacional actual, pero el estudio me dice que mi reserva ovárica me da un lapsus de 2, 3, 5 años para poder concebir. Ese es el margen de tiempo que yo voy a manejar y lo podré conscientemente e informadamente compatibilizar con el resto de mis proyectos. ¿Está en estado presentado el proyecto? ¿Se ha tratado ya? ¿Qué perspectivas tiene de ser aprobado? Bueno, el proyecto se presentó. Tenemos el acompañamiento de la vicepresidente de la Comisión de Salud, de la diputada Carmen Polledo, de la diputada Claudia Najul, otras diputadas que también de Juntos por el Cambio participan de la Comisión de Salud, que es la primera que seguramente lo evaluará. También seguramente tendrá giro a familias, niñez y adolescencia, y por el impacto presupuestario que puede dar a tener, que como te decía no es significativo, pero todo lo que implique partidas presupuestarias va a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, también seguramente girará allí, pero estos son manejos y formalismos internos del funcionamiento de la Cámara. Esperamos que pronto pueda tener un dictamen favorable en salud para que se trate en el recinto y se vote en el recinto.
es un pequeño paso, un pequeño aporte, pero que a las mujeres, sobre todo a las mujeres que son madres, que quieren seguir siendo madres o que se lo han propuesto en algún momento, pero que no quieren dejar de cumplir el resto de los roles que las mujeres muy bien cumplimos en la sociedad, es importante. Bueno, Jimena, muchas gracias. Te vamos a seguir preguntando en qué estado, cómo avanza este proyecto, porque es súper interesante. Así que agradecerte por este espacio y vamos a volver a hablar seguramente. Muchas gracias a ustedes.